Tiempo con Dios. Palabras y pensamientos del Padre. Te hablé en tu prosperidad, pero dijiste, no escucharé. Esta ha sido tu costumbre desde tu juventud, que nunca has escuchado mi voz. Jeremías 22:21. Y 2 Corintios 24:19 dice, no obstante, Él les envió profetas para hacerlos volver al Señor, y aunque estos dieron testimonio contra ellos, ellos no escucharon. Las personas no entienden que los siervos de Dios hablan de parte de Él o no lo quieren aceptar, desprecian lo que los profetas les hablan o les advierten, porque desprecian al hombre y no tienen la revelación de quién realmente les está hablando a través de ellos. Y es muy común que las personas no escuchen a Dios ni siquiera en sus tiempos a solas con Él. Se limitan a ir a la iglesia, a hacer una actividad, pero ellos no tienen una relación con el Señor porque su oración es un monólogo, pero no un diálogo, dado que no tienen oídos para escuchar lo que Dios les dice. Muchas veces derraman su corazón delante de Dios, lloran, patalean, piden ayuda, pero sencillamente cuando terminan y ya se desahogan, salen de su lugar de encuentro con el Señor y no esperan que Él les hable, y Él habla a nuestro corazón. Y como no tienen esta experiencia de que el Señor les hable, pues asumen que los demás tampoco y que lo que se les dice viene directamente de la persona y no de Dios. Dice la palabra que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Cuando no se tiene conocimiento de cómo funcionan las cosas en el reino, es muy fácil juzgar las experiencias de otros con Dios sin entender lo que los demás puedan recibir directamente de Él. Hay personas que no escuchan la voz de Dios, no reciben su instrucción, no tienen oídos para oírlo, no pueden tener esa experiencia por diferentes razones y asumen que otras personas no lo tienen y las ven como locas, como fuera de base. Y hay unas razones que quiero enumerar en este momento de por qué muchas personas no pueden escuchar la voz de Dios, y es, por ejemplo, la rebeldía. Isaías 39 y Zacarías 7:11 dice que para hablar con Dios debemos ir a su presencia con espíritu humilde y enseñable. Dios no habla con quien cree que lo sabe todo y no recibe la instrucción. Una persona orgullosa no puede ir delante de Dios a pensar o a creer que le va a torcer el brazo, y peor aún, que piensan de que Dios les tiene que contestar lo que ellos están pensando que tienen que ser contestado por Él. Otra situación es la idolatría. Jeremías 11:10 y capítulo 13, versículo 10 dice que si Dios no es el Dios de nosotros, perdemos el tiempo consultándolo, porque es celoso y no le da su gloria a nadie. Dios tiene que ser número uno en nosotros, por encima de todo y de todos. Tenemos que reconocer su soberanía, tenemos que reconocer su gloria, su sapiencia, que seamos capaces de demostrar que en cualquier momento podemos decidir por Él antes que por todo lo demás. El que lo niega en su vida, Él también lo negará, dice en Mateo 10:33. Otra situación es la desobediencia. Hebreos 5:11 y Salmos 50:17 nos enseña que Dios quiere que le obedezcamos. La desobediencia reiterativa cierra la boca de Dios para hablar. Él no pierde el tiempo diciendo que hagan lo que no quieren hacer. Otra situación es parecer propio. Lo que nosotros pensamos y creemos que Dios tiene que pensar así o lo tiene que hacer de esa manera, y cuando Él no lo hace así, entonces sencillamente decimos, no, eso no es de Dios, eso no lo está diciendo Él, eso no viene de Él. En 2 de Pedro 1:20 dice que si todo lo que recibimos le aplicamos la razón, ¿cuál es el hecho de conocer la voluntad de Dios, escuchar su voz, si de todas formas razonamos o aplicamos las cosas como nos parece? Los pensamientos de Dios no se parecen a los nuestros, lo dice en Isaías 55, y sus caminos tampoco se parecen a los nuestros, son muy diferentes. Hacemos las cosas como nos gustan, según nuestro patrón, comodidad, como nos parece, según nuestro corazón, según lo que estamos acostumbrados, según el odio, el rencor o esas culturas o esas paradigmas o esos patrones que nosotros tenemos en nuestro corazón, y pensamos que Dios se tiene que ajustar a ello. Y si nosotros no cambiamos lo que por años hemos aprendido en el mundo, en las experiencias, en cada situación, pues sencillamente no le estamos dando un lugar a Dios en nuestra vida para una transformación.
Para tener la revelación, nuestra actitud y pensamiento tienen que estar cautivos en su presencia, como lo dice la palabra. Otra situación es por lo que viene. Segunda de Timoteo 4:3. Hay gente que se muda de iglesia en iglesia, de líder a líder, de persona a persona, esperando que le digan lo que quieren oír. Como si los líderes o verdaderos profetas fueran como los que leen el tarot, o los que tiran las cartas, o leen el tabaco, no sé, o los que hacen brujería. La gente les gusta escuchar lo que ellos quieren oír. Y Dios no nos va a decir a ninguno lo que queremos oír, sino lo que es necesario, lo que Él quiere decirnos. Les gusta que les profeticen cosas buenas, que los engañen, que les digan cuánta bendición van a recibir y qué buenos son para recibirlas, sin entender que la bendición ya está dada, la promesa existe en la palabra, pero el cumplimiento depende de la obediencia. De ser así, de olímpico todo, pues que Dios nos bendice como somos, y aunque estemos haciendo mal, pues entonces las promesas serían también para el mundo, para los malvados, para los asesinos, para todos los que hacen mal. Entonces, ¿para qué Dios? ¿Para qué lo buscamos? ¿Para qué vamos a una iglesia? Y claramente Deuteronomio 28 separa lo que reciben los obedientes y los desobedientes. Claramente en este capítulo te invito a que lo leas para que entiendas o para que mires cómo el Señor separa claramente las bendiciones de las maldiciones dependiendo de nuestra obediencia o nuestra desobediencia. ¿Cuáles son las bendiciones por la obediencia? Te voy a leer parte de eso. Si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán siempre. ¿Cuáles son las maldiciones por la desobediencia? Pero debes saber que si no obedeces al Señor tu Dios ni cumples fielmente todos sus mandamientos y preceptos que hoy te ordeno, vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas maldiciones. Y empieza una lista de cosas que tanto enlista las bendiciones como enlista las maldiciones. Entonces Dios lo está advirtiendo, entonces es algo para prestar atención. Otra de las situaciones que pasan para que el Señor no se manifieste o no nos dé respuesta es el costumbrismo. Jeremías 22:21 habla de que si vivimos en patrones terrenales de comportamientos que no agradan a Dios, cuando Él quiere realmente hacer cosas nuevas, pues definitivamente no puede hacerlas. Estos son patrones que no nos ayudan para entender lo que Dios quiere cambiar y nos quedamos en esos patrones de pensamientos y de comportamiento. Eso es desobediencia también. Otra situación es no morir. Lucas 9:23 nos habla de que tener una relación con Dios de revelación, donde escuchemos su voz, necesita que ya no seamos más nosotros, sino Él en nosotros. En esto no importa lo que pienses, sientas o quieras, sino lo que Dios espera y quiere hacer. Si no morimos, Él no vivirá en nosotros, porque Él no es carne, Él es espíritu. Entonces necesita tener una unidad, y la unidad no la va a tener con la carne, la va a tener con nuestro espíritu. Entonces, si nosotros morimos, Él podrá vivir en nosotros. Por tanto, si Él no vive en nosotros, no será su voz la que escuchemos, sino la de la carne, o en otras palabras, la del enemigo, que es el que controla la carne. Pablo decía, ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Otra situación es escuchar otras voces que son diferentes a las de Dios. Juan 10:27 nos explica que esas voces principales, que no es la de Dios, son voces que alientan a seguir donde estamos, a hacer lo que la carne nos dicta, a justificar las acciones, a usar la misma palabra para aplicarla a favor de los errores, a acomodarla a lo que estamos haciendo, a vivir en concordancia con lo terrenal. Son muchas las voces que nos animan a hacer esto, pero solo una voz te dirá lo que no quieres oír, la de Dios, porque Él nunca aplaudirá el camino de error, ni justificará la necedad. Si Él vino para rescatarnos, no nos dejará donde nos encontró, haciendo lo que hacíamos, sino que nos llevará al lugar que Él nos quiere llevar. Otra situación es el orgullo. Proverbios 21:4. En este proverbio habla de todo lo contrario a lo que dice el Salmo 119:105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino.
Por el contrario, para el orgulloso, los ojos altivos y el corazón arrogante es la lámpara de los impíos. Lo que los alumbra es su orgullo por encima de la verdad, por encima de la razón divina y de la voluntad de Dios. Primero están ellos y su parecer. Dios desprecia a los orgullosos. Por tanto, ¿qué puede decirles si su palabra no es la lámpara de ellos en su camino? Otra situación es la insensibilidad. Mateo 13:15 y Hechos 28:27 hablan del corazón duro, que es un corazón insensible, que no le importa nada ni nadie. Hay un primero, un segundo y un tercer lugar, y es para ellos mismos. Ellos son los que sienten a quienes hay que tenerles misericordia, a quienes que hay que tenerles compasión, hay que perdonar, hay que tenerles paciencia, etcétera, porque son protagonistas de sus propias vidas y necesidades, pero no cuentan las de los demás. La insensibilidad es un síntoma de un corazón encallecido y duro, que obviamente no recibe la palabra. Esta es como flecha en la roca o como la semilla en el piso duro, que no da fruto. Otra situación es el deleite de la carne. Jeremías 13:11 habla de cómo el punto anterior, estas personas orgullosas piensan solo en sí mismas, en sus deleites, no les importa a quién arrastran, a quién dañan, qué destruyen, si dejan un buen o mal testimonio. Lo que importa es lo que quieren hacer. Obviamente en la carne no pueden deleitarse en Dios, porque solo se logra en el Espíritu. Otra situación es la terquedad. Jeremías 17:23 y el capítulo 11:8 habla de la terquedad, que es igual a la obstinación. Son patrones de conducta que no permiten cambios en una persona, porque están tan empecinados en lograr las cosas a su manera que no aceptan otro tipo de dirección. Dios podrá mostrarles la manera, pero ellos siempre querrán llegar a donde Dios les ha mostrado según sus estrategias. Dejan de oír la voz de Dios para escuchar la voz de la tradición, del propio conocimiento, de lo ya conocido, de lo que yo sabía hacer. Y se quedan allí, entonces no entran realmente en el camino o en el llamado que Dios les tiene. Otra situación es que no creen en los profetas. Jeremías 25:4, Jeremías 29:19, entre otros, habla de que Dios no hace nada sin revelarlo a sus siervos los profetas, dice Amós 3:7. El profeta es representante de Dios en la tierra, es la voz audible del Señor. Qué bien caen ellos cuando hablan bendición y promesas. Son bienvenidos. Estos profetas les abren las puertas de par en par cuando hablan de bendición. Pero cuando Dios exhorta a través de ellos, son apedreados, entrampados, maltratados, como lo dice Oseas. Es decir, que para que diga lo bueno sí es profeta, pero para exhortar no es nadie. Así que si la voz de un profeta es la voz de Dios y no la quieren escuchar, ¿qué voz están escuchando entonces? Otra situación es que no están preparados. Romanos 11:8 y Deuteronomio 29:4 habla de que llega un momento donde todo lo anterior se evidencia en una persona y Dios mismo toma la decisión de embotarle los oídos para que ya no oiga, de colocar un espíritu de estupor porque no están listos para escuchar la revelación o el misterio del reino. Se quedan con su tradición, con la costumbre, con las enseñanzas antiguas, con lo que siempre han querido, entonces quieren implementar lo que escuchan ahora de Dios en el pasado, en las cosas viejas, o sea, es de los que ponen remiendos viejos en vestido nuevo. Entonces ya llega un momento donde ya el Señor pone un espíritu de estupor y de ensordecimiento para que ya ni siquiera escuchen nada. Ellos mismos en el orgullo y su parecer, la terquedad y todo lo demás han demostrado que no quieren escuchar a Dios y entrar a un nuevo nivel de gloria. Y lo que siguen ellos o en lo que terminan tiene que ver con el último punto, que es la religiosidad. Según de Timoteo 4:4 habla de que se vuelven a los mitos, los religiosos se vuelven a los mitos, a las prácticas religiosas, a los refranes bíblicos, a lo que siempre han hecho, y ahí se quieren quedar y Dios les está mostrando cosas nuevas, Dios les está revelando cosas nuevas, pero eso no cambia la cultura, eso no cambia lo que están haciendo, eso no cambia su manera de pensar. Y son cosas que nada ayudan a nadie para transformación. Se saben la Biblia, las historias bíblicas, hacen devocionales, enseñan la palabra. ¿Y esto de qué sirve? Si no hay práctica o revelación en esas palabras o historias.
si no hay poder. Está el Espíritu allí porque es la palabra de Dios, pero no está el poder de Dios, que son dos cosas muy distintas. Ni ellos mismos logran transformación y quieren transformar a otros y se quedan practicando una religión que les acepte lo que son, esperando que las promesas se cumplan a su manera. Y pasarán los días, los meses y los años y estas no llegarán. Después le echarán la culpa a Dios, al profeta, al pastor, a la iglesia por no recibir las promesas, pero aún así no llegarán porque las promesas, como vimos en Deuteronomio 28, están condicionadas a que hagamos lo que Dios nos dice, por pequeño o tonto que parezca. En una palabra, la promesa se cumple donde hay transformación. Si no hay transformación, no está operando Dios. Y si no está Dios, está el padre de la mentira. Señor, gracias por tu palabra. Y hoy establezco en las personas que escuchan este mensaje una verdad absoluta y no relativa, que todos estos puntos que tú has revelado en este mensaje, Señor, sean establecidos, sean comprendidos, sean revelados desde el punto de vista de su corazón, de su ser interior, y no desde la mente que razona, y no desde la carne que está achatada a lo viejo, y no desde el patrón, y no desde el paradigma, y no desde la religiosidad. Señor, ten misericordia de todos aquellos a quienes tú has escogido para hacer cosas grandes en esta tierra, pero que siguen siendo solamente llamados, pero no escogidos. Si notas que aprendí a andar solo, si notas que aprendí a vivir sin ti, si notas algo así, que solo dependo de mí, si notas que las cosas importantes perdí por hacer todo a mi modo, si notas algo así, que solo dependo de mí, corrígeme y hazme ver, hazme saber que no estoy bien, háblame, continuar, háblame que es por mi bien, háblame y hazme saber que yo estoy mal, háblame, por favor corrígeme, y aunque duela hazme volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame. Me ves preocupado por pensar en tantas cosas que quiero lograr. Si solo pienso en mí, si ya no pienso en ti, si notas que la fama me hizo cambiar y ves que no soy en mí hablar, si notas algo así, no me dejes seguir, corrígeme y hazme ver, hazme entender que no estoy bien, háblame, no me dejes continuar, háblame que es por mi bien, háblame y hazme saber que yo estoy mal, háblame, por favor corrígeme, y aunque duela hazme volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame.
eso me pasa a mí, yo prefiero no seguir, no seguir. Háblame, no me dejes continuar. Háblame que es por mi bien. Háblame y hazme saber que yo estoy mal. Háblame, por favor, corrígeme. Y aunque duela, hazme volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame, no me dejes continuar. Háblame que es por mi bien. Háblame y hazme saber que yo estoy mal. Háblame, por favor, corrígeme. Y aunque duela, hazme volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame. Oh, Dios, háblame. Si estoy equivocado, Dios, si he cambiado delante de ti, Dios, si mi corazón se ha apartado en algún momento, solo háblame, solo háblame, háblame, háblame.